Hola, ¿qué tal? Los saluda Mitrante Kutli y hoy hablaremos del grande Pac-Man. Increíble. Bien, es el icono que salvó a la industria de su crisis de los años 80 y cambió la forma en que entendemos el entretenimiento digital hoy en día. La referencia a Pac-Man en la película del año 2010, Scott Pilgrim contra el mundo, es uno de los momentos más memorables de la cultura geek. No es un solo guiño visual, es una herramienta de seducción del protagonista. Recordando ese épico momento, el dato de Pac-Man. En la escena de la fiesta, Scott intenta impresionar a Ramona Flowers utilizando un dato histórico sobre el juego. Su diálogo es una explicación del origen del personaje. Scott dice: ¿Sabías que el nombre original de Pac-Man es Pac-Man? Ramona: ¿en serio? Scott: sí, viene de la frase japonesa Paku Paku, que significa abrir y cerrar la boca. Pero decidieron cambiarlo porque pensaron que Pac-Man era demasiado fácil para vandalizar. Ya sabes, tachar la P y convertirla en una F. ¿Por qué es tan importante esta escena? Es una referencia real. Todo lo que menciona Scott en la película es completamente cierto. En Estados Unidos le cambiaron el nombre para evitar crear una palabra ofensiva. El carisma del nerd. La escena funciona porque Scott cree que es un dato increíblemente fascinante, mientras que la reacción de Ramona pues, es una educada indiferencia. Identidad visual. La película de Edgar Wright está llena de efectos de sonido y visuales de 8 bits extraídos directamente de juegos de Namco y Nintendo, lo que refuerza que Scott vive en un mundo regido por la lógica de los videojuegos. Otras referencias en la franquicia. Aunque el diálogo es el más famoso, hay más detalles. El sonido del juego en varias transiciones de la película. Se escuchan los efectos de sonido de Pac-Man, como el waka 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 waka, o el sonido de cuando Pac-Man muere, los que acabamos de escuchar, para enfatizar momentos de derrota emocional de Scott. El juego de mesa. En el cómic se ve a los personajes interactuando con parafernalia de juegos clásicos de forma mucho más frecuente. En la serie de Netflix, Scott Pilgrim da el salto. En la versión animada del año 2023, las referencias a los videojuegos se expanden aún más, manteniendo esa esencia de que la vida de Scott es un nivel de arcade constante. Un detalle curioso de la producción: para usar esos diálogos y los efectos de sonido, la producción tuvo que pedir permiso oficial a Bandai Namco. A diferencia de otras películas que usan sonidos genéricos de videojuego, Scott Pilgrim es auténtica porque usa los sonidos licenciados y auténticos en su película, los originales. Pac-Man no es solo un montón de píxeles amarillos, es el primer embajador real de los videojuegos en el cine. Su silueta es tan icónica que los directores la usan como un lenguaje universal para evocar nostalgia, tecnología o simplemente diversión. Bien, el gran salto. En el año 2015 aparece la película Pixels. En esta, sin duda, su aparición es más grande, más importante, es gigante. Pac-Man no es un cameo, es un protagonista principal, mejor dicho, un antagonista. Bueno, el Giro, una raza alienígena, malinterpreta un videojuego clásico como una declaración de guerra y ataca a la Tierra con versiones gigantes de los videojuegos. Dato curioso: el mismísimo creador de Pac-Man, Toru Iwatani, aparece en la película interpretando a un actor, aunque el verdadero Iwatani tiene un cameo como técnico de arcade. Ver a Pac-Man gigante devorando las calles de Nueva York es un sueño o pesadilla de cualquier niño de los años 80.
También aparece en la película de Ralph, el demoledor, en el año 2012. Realmente es una carta de amor de los videojuegos que nos deja la empresa de Disney. Pac-Man aparece como la realeza de la comunidad. El contexto aparece en la fiesta de los años 30, del 30 aniversario. Y también hay un detalle, se le trata con un respeto casi reverencial por parte de otros personajes. Además, el fantasma naranja, Clyde, es parte del grupo de apoyo de los malvados anónimos, junto a Ralph. El toque retro también aparece en Guardianes de la Galaxia, el volumen 2 del 2017. También lo tenemos en un poquito de series, como la de Black Mirror. Y bien, otras apariciones rápidas, cameos y referencias como Encanta de 2016 y en Tron de 1982. Es muy importante mencionar esa, que es un pequeño easter egg, huevito de Pascua, en una de las pantallas de control del malvado Sark. Se puede ver un mapa del laberinto de Pac-Man e incluso escuchar el efecto de sonido del waka 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 waka. ¿Por qué aparece tanto? Pac-Man representa la edad de oro de los arcades. A diferencia de otros personajes que requieren explicación, Pac-Man es la forma geométrica básica, es visualmente eficiente. Ponerlo en una película es la forma más rápida de decirle al espectador, esto es retro, esto es divertido y esto es cultura pop. Esa es una gran historia. Veamos el origen. Aquí nos vamos a algo muy interesante, que muy pocas personas se la saben, pero vamos a ilustrarlos, a compartirles esta información. El origen pues, realmente viene de una pizza y una misión. Lanzado en 1980 por Namco en Japón, originalmente llamado Pac-Man, fue creado por el diseñador Toru Iwatani. La inspiración: Iwatani quería un juego que atrajera a las mujeres y a las parejas, ya que los salones de arcade de la época estaban llenos de juegos de guerra, violentos y ruidosos como Space Invaders. El diseño: la leyenda dice que la forma de Pac-Man se le ocurrió a Iwatani al ver una pizza a la que le faltaba una rebanada, que probablemente él se comió. El nombre viene de la onomatopeya japonesa, paku paku, que describe el sonido de abrir y cerrar la boca al comer. Paku paku. Los fantasmas. No todos son iguales, lo que hace que Pac-Man sea brillante. Realmente es la inteligencia artificial de sus enemigos. No se mueven al azar, cada uno tiene una personalidad o un algoritmo de persecución distinta. Eso está súper fascinante. Veamos. Aquí tenemos a Blinky, el fantasma rojo. Es el más agresivo. Te persigue directamente por el camino más corto. Pinky, que es el rosa, intenta emboscarte. Se dirige a donde cree que vas a estar, cuatro espacios adelante, como que del futuro, Pinky. Inky, el color cian, el azulito, es impredecible. Su movimiento depende de la posición de Blinky y de Pac-Man. Y Clyde, el naranja, es el distraído. Te persigue hasta que se acerca demasiado y luego huye a su esquina, como que no sabe lo que quiere. Este es Clyde. Bien, aquí hay otro misterio en el nivel 256 y la perfección. Pac-Man tiene un límite técnico famoso conocido como el split screen, debido a un error de desbordamiento de enteros en el código de 8 bits. Al llegar al nivel 256, la mitad derecha de la pantalla se llena de símbolos extraños y basura visual, haciendo imposible avanzar. La puntuación perfecta. El primer jugador en lograr una partida perfecta, comer todos los puntos, frutas y fantasmas sin morir hasta el nivel 256, fue el legendario Billy Mitchell de 1999, con un total de 3.333.360 puntos. Billy Mitchell
Es una de las figuras más famosas y a la vez más controvertidas en toda la historia de los videojuegos clásicos. Se le conoce principalmente por ser el primer jugador en lograr una puntuación perfecta en Pac-Man y por su dominio en el juego de Donkey Kong. Sus logros históricos. Mitchell saltó a la fama mundial por logros que durante décadas se consideraban inalcanzables. La partida perfecta en 1999 fue el primero en alcanzar la puntuación máxima posible en Pac-Man, 3.333.360 puntos, llegando al nivel 256 sin perder una sola vida y comiendo cada punto, fruta y fantasma azul. El jugador del siglo. En 1999, Namco lo invitó a Japón durante el Tokyo Game Show, donde el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, lo nombró el mejor jugador del siglo. Dominio en Donkey Kong. Durante años mantuvo los récords mundiales más altos, siendo el primer jugador en superar la barrera del millón de puntos. Y aquí viene la historia negra de Mitchell, que se le considera el villano de los videojuegos. Su imagen pública, siempre vestido de traje, con una melena característica y una corbata con la bandera de Estados Unidos, se consolidó gracias al documental The King of Kong del año 2007. En esta película, Mitchell es retratado como el antagonista arrogante que intenta impedir que un retador, Steve Wiebe, rompa su récord de Donkey Kong. Recordemos que también en la película de Minecraft se basan en él para recrear el personaje que hace Jason Momoa. La controversia. Se cree que él hacía trampa, entonces en el año 2018 su carrera sufrió un golpe durísimo. La organización Twin Galaxies, que valida récords de arcade, eliminó todas sus puntuaciones y lo expuso de sus listas tras una investigación. La acusación. Se determinó que Mitchell no había jugado en maquinitas arcade originales, sino que había utilizado emuladores como los que todo el mundo conocemos, lo cual estaba prohibido en las reglas de competición de alto nivel porque permite manipular el juego. Consecuencias. El libro Guinness de los récords también retiró sus marcas basándose en este reporte. La rehabilitación y estado actual del año 2024 hasta la fecha, 2026. Mitchell no aceptó estas acusaciones y emprendió varias demandas legales por difamación. La restauración en Guinness en el año 2020, tras revisar nuevas pruebas y testimonios, el libro Guinness decidió restaurar sus récords, argumentando que no había evidencia suficiente para descalificarlo por completo. Acuerdos legales. Recientemente, en el año 2024, Mitchell llegó a un acuerdo legal con Twin Galaxies. Sus puntuaciones fueron reinterpretadas en una base de datos histórica, aunque no figuran en las tablas de clasificación modernas y actuales. Victorias en los tribunales. En el año 2025, en abril, ganó una demanda importante por difamación en Australia contra un youtuber que había hecho afirmaciones falsas sobre él. A pesar de las dudas que aún persisten en la parte de la comunidad, Mitchell sigue siendo un empresario exitoso, dueño de la marca de salsas Ricky's World Famous Sauce y una figura ineludible cuando se habla de la era dorada de los arcades. Wow, eso es todo lo que siempre nos fascinó de este personaje. También es una leyenda, pero también ahí tiene sus retractores. Pero bueno, vamos a avanzar porque viene el punto del mundo de las creepypastas y estas historias de terror de internet. No podían dejar de pasar un icono tan grande como esta franquicia, Pac-Man. Aunque hay cientos de relatos cortos, existen dos leyendas urbanas que se volvieron virales y que todo fan de terror digital conoce. Bien, tenemos la primera, que es el experimento de la privación sensorial, el origen oscuro.
Esta es quizás la historia más famosa y oscura. Según este relato, Pac-Man no es un juego, sino el registro de un experimento científico fallido. La historia se dice que en los años 70 un hombre fue encerrado en un laberinto real, sin luz y sin contacto humano. Para alimentarlo, soltaban pastillas blancas en el suelo. Los fantasmas. Los fantasmas no eran espíritus, sino sus alucinaciones visuales causadas por la locura y la falta de sueño. El protagonista creía que figuras de colores lo perseguían en la oscuridad.